Ok, muy buenos días. Nosotros somos el equipo que va a hablar sobre el trastorno bipolar y trastornos relacionados. El equipo está conformado por Antelo Verdugo Jocelyn, Manuel Sánchez Carrillo y su servidora Viviano Solís Ayuri. Como definición tenemos que un trastorno bipolar, este es un trastorno crónico y recurrente, el cual se va a caracterizar por fluctuaciones patológicas del estado del ánimo, y las fases de esta enfermedad van a incluir lo que vienen siendo episodios hipomaníacos, maníacos y depresivos. Estos episodios van a interferir de forma significativa en la vida cotidiana del individuo y en su entorno, y también va a haber una importante repercusión en su salud y la calidad de vida. En etiopatogenia tenemos que esto va a ser dado por 4 factores, que son los neurológicos. Muchas veces el trastorno bipolar ya viene por un defecto neuronal, también ya viene por la personalidad de la persona que ha tomado a lo largo de su vida. Va a también verse afectado por factores psicosociales y también por factores genéticos, que esto ya serían como hereditarios. Después tenemos lo que es el cuadro clínico, que ya vendría siendo describir más o menos cada episodio. En este caso se va a encontrar el episodio maníaco e hipomaníaco, que este se va a ver caracterizado por periodos diferenciados en el estado de ánimo, que puede ser anormal y persistente y de una manera elevada, expansiva o irritable, y este puede llegar a durar menos de una semana. Dentro de los signos y síntomas tenemos que va a ser un autoestima exagerado o más hablador de lo habitual. Va a haber taquixiquia o fuga de ideas, distraibilidad, aumento de actividades o agitación psicomotora, y la implicación excesiva de actividades placenteras que tienen un alto potencial de dificultad o consecuencias graves. En el episodio mixto tenemos que pues los síntomas de este episodio va a ser, le cambiaste, Manuel. El episodio mixto, pues este va a ser el que va a cumplir con los criterios diagnosticados tanto como un episodio maníaco como también para un episodio depresivo mayor, y su duración es menos de una semana también. Ahora sí. Tenemos también lo que es el episodio depresivo, donde en este punto, la fase depresiva en el trastorno bipolar se puede llegar a manifestar de cualquier síntoma depresivo, y las depresiones son melancólicas o depresiones atípicas. También tiene los síntomas a veces que son un poco difícil de diagnosticar, ya que el paciente puede atribuir a diferentes factores externos, y pues la valoración precisa y rigurosa va a ser fundamental para este tipo de pacientes. Los síntomas psicóticos, tenemos que los síntomas psicóticos pues van a ser un acto de presencia en todos los episodios afectivos, con la excepción de la hipomanía. En este es frecuente que alrededor del 50 al 60% de los pacientes presenten al menos un síntoma psicótico durante su evolución. Y dentro de los sistemas psicóticos pues tenemos que los episodios maníacos son especialmente frecuentes en el contexto de enfermedad bipolar. El episodio mixto en este episodio pues se van a dar cita a los síntomas depresivos y síntomas maníacos de forma simultánea. Trastorno bipolar 2. Este trastorno pues va a ser caracterizado por episodios que van a tener hipomanía y episodios de depresión mayor. Estos episodios no llevan a los extremos de la manía, y pues el trastorno bipolar 2 va a ser un poco más difícil de diagnosticar. Este va a constituir de 2 episodios, que es el episodio maníaco y el hipomaníaco. En el episodio maníaco, la persona va a encontrarse más irritable, va a aumentar su actividad y su productividad,
y dura como mínimo 4 días. Y en el hipomaníaco la persona va a tener insomnio, va a tener fuga de ideas y va a aumentar lo que viene siendo su autoestima. También conlleva etapa de depresión mayor, que la persona va a permanecer todo el tiempo triste, le van a dar bajones de estado de ánimo. Como síntomas, pues va a ser incertidumbre, la persona va a estar en constante depresión, va a permanecer llorando mucho tiempo y no va a tener ganas de realizar ninguna actividad. En la neuroanatomía, esto nos referimos a que dependiendo del lugar de la corteza cerebral en donde va a estar afectado, va a tener diferentes tipos de síntomas, como lo son en la corteza prefrontal dorsal, va a tener afección en el humor, que va a ser la depresión. En la personalidad no está descrito aún alguna afección. En la corteza orbitofrontal, en el humor, uno de los síntomas es la manía. Y en la personalidad es la desinhibición y la irritabilidad. En la corteza cingulada anterior no se ha descrito alguna afección en el humor, pero sí en la personalidad y es la apatía. En el caudado va a haber depresión y manía en las alteraciones del humor, y en las de la personalidad va a haber desinhibición e irritabilidad. Y en el tálamo hay afección en el humor, que es la manía, y en la personalidad, apatía e irritabilidad. En el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal va a haber un incremento de la actividad de este eje a nivel hipotálamo con la hormona liberadora de corticotiofina, la CRH. Persistencia durante el sueño ocurre en pacientes depresivos apáticos e inhibidos cuya sintomatología no despierta la activación emocional. Es más intensa en las últimas horas de la tarde y menor por la mañana. Los estudios realizados en los grupos de enfermos deprimidos han permitido detectar en ello tasas de cortisol y sus metabolitos consistentemente elevadas en la plasma y en la orina. También se ven en el eje hipotálamo hipofisio tiroideo. Las hormonas que se ven afectadas son la hipofisiaria, con el factor de liberación de tirotropina. En este se libera tirotropina, prolactina y la hormona del crecimiento GH. En este los síntomas se van a encontrar frecuentemente respuestas anormales en los cuadros maníacos. La depresión bipolares tienden a presentar respuestas excesivas. En algunos estudios se ha detectado que el 10% de los pacientes, en particular en los trastornos bipolar 1, se ha detectado anticuerpos antitiroideos. Los neurotransmisores que son afectados en el trastorno bipolar pues viene siendo, se va a disminuir, va a haber una disminución de noradrenalina y dopamina que va a generar lo que viene siendo la depresión, y va a haber un aumento de noradrenalina y dopamina que va a generar lo que viene siendo la manía. Esto va a causar alteraciones en el sistema de neurotransmisores que van a diferenciar si es un trastorno bipolar depresivo o un trastorno bipolar maníaco. Dentro de las características o ítems del diagnóstico estadístico y
Manual de Diagnóstico Estadístico y de los Trastornos Mentales, de acuerdo a la Asociación de la Americana de Psiquiatría, tenemos que dentro de los signos y síntomas más comunes que se pueden encontrar en los trastornos bipolares es la hiperactividad, una autoestima exaltada, irritabilidad extrema, pensamientos de cascada, lenguaje rápido, un juicio pobre, hiperactividad sexual, aumento de la actividad intencionada, abatimiento del ánimo, humor depresivo, sentimientos de desesperanza, pérdida de interés en actividades cotidianas, la disminución de la energía. También se puede presentar lo que viene siendo insomnio o hiperinsomnio. Dentro de los factores de riesgo tenemos que los antecedentes familiares de una enfermedad mental pueden ser causa de, especialmente de padecer trastorno bipolar o depresión, la presencia de alguna enfermedad mental existente, como puede ser la ansiedad, y antecedentes personales o familiares del abuso de algunas sustancias nocivas. El hecho de haber sido víctima de distintos tipos de abuso o abandono también lleva a tener una predisposición genética de este tipo de trastorno. Experimentar un trauma severo, que puede existir una predisposición genética a este trastorno, y pasar por cambios significativos o estresantes en la vida. En este caso, pues también va a ser una predisposición genética a este tipo de trastornos. En los trastornos relacionados, tenemos que los trastornos relacionados son los trastornos bipolar debido a sustancias, trastorno bipolar debido a la condición médica y trastorno bipolar no especificado. Tenemos también los tipos de trastornos, que son el trastorno bipolar 1, trastorno bipolar 2 y trastorno bipolar ciclotímico. En los tres tipos de trastorno bipolar se comparte casi todos los signos y síntomas, a excepción de que se van agravando conforme el tipo de trastorno. El trastorno bipolar y trastorno relacionado inducido por sustancias o medicamentos. Este comienza con la sustancia específica, el medicamento o la sustancia que se está consumiendo, por ejemplo, cocaína, dexametasona, que este tipo de sustancias, al combinarse con el trastorno bipolar, generan otro tipo de síntomas o agravan los síntomas del trastorno bipolar. Para sustancias que no se ajustan en ninguna de las clases, se suele utilizar el código de otras sustancias en lugar de sustancias o medicamentos. En el trastorno bipolar y trastornos relacionados debido a una afección médica, a un periodo importante y persistente en el estado de ánimo normalmente elevado y expansivo o irritable y aumento de la actividad o energía que predomina un cuadro clínico. Estos son en lo que se diferencia el trastorno bipolar per se o como tal del trastorno bipolar y el trastorno relacionado debido a las afecciones médicas. Existen evidencia a partir de historias clínicas de la exploración física o de análisis de laboratorio que el trastorno por consecuencias fisiopatológicas directas es otra afectación médica, aparte del trastorno bipolar. En el trastorno no se explica mejor por otro trastorno mental. El trastorno no se produce exclusivamente durante el curso del síndrome confusional y el trastorno causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento, o necesita hospitalización para evitar que el individuo se lesione a sí mismo o a otras personas. Esto quiere decir que debido a otras afecciones médicas pueden agravar los signos y síntomas de un trastorno bipolar, combinando así los dos diagnósticos. Otros trastornos bipolares y trastornos relacionados específicos
Esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas característicos como tal del trastorno bipolar y trastornos relacionados con el que pueden causar malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento, pero que no cumplen todos los criterios de ninguno de los trastornos o categorías del trastorno bipolar y de sus trastornos relacionados. Un ejemplo pueden ser episodios hipomaníacos de corta duración de 2 a 3 días y episodios de depresión mayor. Episodios hipomaníacos con síntomas insuficientes y episodios de depresión mayor. Episodios hipomaníacos sin episodio previo de depresión mayor y ciclotimia de corta duración menor a 24 meses. Y eso es todo por nuestra parte.